Iniciamos un segundo capítulo de Escuela de Familias en Matís en las Ondas, en este podcast que hemos querido llamar Cómo ayudar a nuestros hijos a ser felices. Salud mental en la adolescencia. Y nos acompañan para hablar, en primer lugar, la psicóloga de la Cruz Roja de Infancia y Adolescencia, Lidia Mompeán. Hola Lidia, ¿qué tal? Hola, Empar. También nos acompañan para hablar del bienestar emocional y preguntarle todas sus dudas nuestra orientadora Maite Picazo. Hola Maite. Y Isabel Guzmán, miembro de nuestra comunidad educativa y madre de 2 hijas adolescentes. Y la persona coordinadora de convivencia en el centro, Fátima Hermosilla. Y yo misma, Empar Gil, directora del centro. Bueno, pues vamos ya a ello y lo primero es presentar a Lidia. Lidia lleva con nosotros trabajando con el alumnado de primero de la ESO y también con el profesorado del centro desde diciembre, más o menos, en un proyecto sobre bienestar emocional en la adolescencia. Y esto está siendo en colaboración con el Ayuntamiento de Paterna y con Cruz Roja y se está llevando a cabo en los 4 institutos de la población. Para que todas las familias conozcan de primera mano, ¿nos podrías contar en qué consiste este proyecto y cómo has trabajado con nuestro alumnado y también con el profesorado del centro? Claro que sí, buenos días a todas. Pues bueno, como me preguntas, Proyecto Vida, que es como se llama el proyecto que estamos desarrollando, nace de una demanda del Ayuntamiento de Paterna de abordar el bienestar emocional de nuestros adolescentes, que se coordina con Cruz Roja a través de un convenio, ¿vale? A partir de ahí, tanto Ayuntamiento como Cruz Roja coincidimos en la necesidad de dotar de espacios en los que nuestros adolescentes puedan pues afrontar el malestar, adquirir herramientas para entender sus emociones, cómo expresarlas, cómo validar cada emoción y bueno, pues generar espacios que les ayuden a crecer también y a trabajar su parte emocional, que al final, pues bueno, aquí venimos a aprender y esto también es un aprendizaje que está bien que esté dentro del centro. También sirve como herramienta de prevención en salud mental, como no. Tener espacios en los que hablar de ello, pues sirve. Si yo sé y conozco mis emociones y cómo expresarlas, eso me da confianza, me da autoestima y probablemente enfrentaré mejor cualquier problema de salud mental que pueda tener. Bueno, en la localidad de Paterna hay 19 grupos de primero de la ESO repartidos en 4 centros y más los grupos de docentes. Aprovecho para agradecer al Ayuntamiento de Paterna, que es quien financia el proyecto, el interés y la colaboración y bueno, pues el cuidado con el que están llevando este proyecto. Mira, yo como madre me gustaría que nos explicaras qué es la salud mental, porque cuando hablamos de salud mental de nuestros hijos, enseguida nos saltan todas las alarmas, enseguida decimos, a ver, desde qué parte constructiva las familias podemos aportar para el bienestar de salud mental de nuestros hijos. Pues bueno, ¿qué es salud mental? Yo he buscado la definición de la Organización Mundial de la Salud. Salud mental es un estado de bienestar emocional que nos permite afrontar las situaciones de la vida, el malestar, los conflictos, cualquier situación que nos saca de esa situación de bienestar, porque a veces creemos que salud mental es estar siempre bien. Y es una pregunta que les hago a los chicos y chicas. ¿Salud mental qué es? Pues estar bien, pues no estar mal. Entonces, bueno, salud mental es tener las herramientas para enfrentarme a lo que la vida me va poniendo delante. No es estar siempre bien, es saber afrontar con herramientas todo lo que nos va ocurriendo. Uh-huh. Y nosotros como familia, ¿qué es lo que podemos aportar para que ellos estén bien? Pues es que es una pregunta importante. Mira, para unirla a la primera sesión con los chicos y chicas, lo primero es igualar la importancia que le damos como familia a la salud física y a la salud mental. En la primera sesión, con preguntas como cómo se llama el centro de salud que te corresponde, por dónde vives, cuál es tu hospital de referencia, cómo se llama tu pediatra, qué haces si te duele el estómago, llegábamos a la conclusión de que desde niños nos cuentan muy bien y nos hacen ver la importancia que tiene nuestra salud física, reconocer las partes de nuestro cuerpo, saber mostrar que tenemos dolor, porque el dolor no hay que vivirlo, hay que pedir ayuda. Y luego lo comparábamos con la salud mental y vemos que desde el principio nos faltan incluso palabras. Entonces, generar en la familia un entorno
en el que hay un vocabulario sobre nuestra salud mental, sobre cómo nos sentimos, expresar las emociones, decir yo como madre cómo me siento si tengo un mal día, con naturalidad, si un día he llorado y la edad de mis hijos adapto el mensaje para que entiendan que todas las personas lloran a veces y que no pasa nada, que está bien llorar y que responde a algo que me ha ocurrido. Lo mismo con un enfado, lo mismo en una discusión de pareja. Normalizar que hablar de cómo nos sentimos forma parte de hablar de cómo somos y de cómo estamos y de nuestra salud. Y si tenemos vocabulario y es normal en casa hablarlo, pues cuando algo no vaya bien, nuestros hijos sentirán que pueden expresar aquello que les ocurre. No sé si respondo. Hola, Lidia. Mira, yo quería preguntarte cuáles son las señales más comunes que nos digan que ese niño, ese adolescente está atravesando un periodo emocional malo, fuerte. Predepresión, estrés o... ¿Qué nosotros los docentes, qué debemos observar en el aula? ¿Qué nos dice, atención, esto hay que ponerse en marcha? Pues cambios significativos en los aspectos importantes de su vida, de su día a día. ¿Qué quiere decir? Cambios bruscos y significativos en el estado de ánimo, en el sueño, en la alimentación, en la relación que tenía con sus iguales, si cambia mucho y se ve como docentes. En casa lo mismo, pero todavía con mayor conocimiento, porque pues bueno, si vemos que pasa todo el día dormido, que no tiene ganas de ir a clase, o al revés, que no para por casa y lo vemos como demasiado excitado todo el tiempo. Cualquier cambio que sea brusco y significativo habría que prestarle atención. Un indicio de... prestar atención. Vale, porque claro, diferenciamos los niños que son un poquito moviditos desde que entran al instituto a los que nosotros, como bien dices, observamos un cambio. Aquí pasa algo, ¿no? Vale. Y bueno, y aparte de eso que nos has comentado, de, digamos, educarlos en un espacio en el que aprendan a expresar sus emociones, ¿qué otras cosas también pueden contribuir a que los padres consigamos crear un ambiente que fomente el bienestar emocional de los hijos? No sé, supongo que nuestro comportamiento es como un modelo para ellos también, ¿no? Entonces, pues somos promotores, en cierto modo, del bienestar emocional con nuestros hijos que están creciendo y que están aprendiendo. Correcto, somos modelo, ¿no? Pico y pala, diría yo. Sí, Esto sí. Es larga distancia. Fomentar un lenguaje en que las emociones estén presentes, validarlas, generar espacios en los que todas las emociones son válidas y las puedo decir. Perdón. Y en cuanto a comportamiento, pues lo que nos vean pedir perdón, que nos vean reconocer cuando yo algo no lo sé, cuando algo me ha molestado, me ha dolido. Eso genera la creencia en ellos de que yo también lo puedo expresar. Por ejemplo, intento utilizar muchos ejemplos. A veces, como madres, tenemos miedo a que sufran. Y cuando atraviesan una emoción que sabemos que les está generando mucho malestar, a veces tendemos a, venga, vamos a hacer otra cosa, venga, que eso no pasa claro, nada. evitarla. Pues ellos, sobre todo si son pequeños, lo que les llega es, cuando yo estoy así, mi mamá está incómoda. La próxima vez que esté así, que mi mamá no lo note. Y eso poco a poco es como un aprendizaje de que hay ciertas emociones que a mi mamá, a mi papá, a mi familia les hace estar ellos mal. Por lo tanto, esas no las enseño, esas me las callo. Si podemos mostrarlas todas y las vamos a saber acompañar, se van a sentir más libres y eso va a generar un espacio de bienestar en el que puedan hablar de lo que quieren, ¿no? Sí, añado, es importante no juzgarlos. Es decir, es importante, como bien dice Lidia, validar porque ellos lo están sintiendo así. Entonces no hay que juzgarlos, hay que escucharlos activamente, hay que poder ponernos en su lugar, empatizar con ellos, saber que ellos lo están viviendo así y ver de qué manera puedo ayudarlos. Y además también recojo la pregunta que ha hecho Fátima antes, y es importante que si desde casa estamos observando que está atravesando un mal momento emocional, también es importante que lo comuniquen con el centro. A veces
En infantil o en primaria nos sentimos como más cercanos al centro, o todo da lugar a que tengamos más contacto en los centros, pero es verdad que en secundaria, y ya si hablamos de postobligatoria más aún, parece que las familias nos alejamos, ¿no?, del centro educativo, y al final también necesitan ese acompañamiento, porque aunque veamos que están más distantes con nosotros como padres, ¿no?, o madres o abuelos incluso a veces, o parece que están irritados por todo, o que no tengan a veces incluso sentimientos, los tienen, y ese acompañamiento lo necesitan, y aunque no nos lo digan, nosotros siempre tenemos que estar ahí, siempre, para todo aquello en lo que podamos ayudar o en lo que podamos gestionar, porque a veces lo único que necesitan es una herramienta, un abrazo, un tocarte, un estoy aquí. Es súper importante, ¿no? Y entonces es importante que si nosotros vemos que algo está pasando en casa o que han tenido un problema, pues que lo comuniquemos también en el centro, para que nosotros seamos sabedores y también podamos hacer ese acompañamiento, porque daros cuenta de que aquí pasan muchísimas horas con nosotros, y también es un espacio donde ellos, lo hemos comentado y lo comentaremos en muchas preguntas, ¿no?, que estemos realizando, el centro debe ser un espacio seguro, donde ellos se sientan cómodos, donde sepan dónde tienen que acudir cuando algo me pasa. Y entonces es muy importante eso, que las familias estéis en coordinación con nosotros, ¿no? Así podemos actuar desde todos los ámbitos y a esa personita pues darle ese empujón que a lo mejor necesita en ese momento, y que puede ser que sea transitorio, pero en ese momento nos necesita a todos. Pues ya enganchando con lo que está diciendo Maite, a ver, nosotros como familia, ¿de qué manera podemos apoyar a nuestros hijos cuando vemos que están pues en una etapa depresiva, en una etapa así un poquito complicada? ¿De qué manera las familias podemos apoyarles? Pues estando presentes, preguntando cómo están, mostrando que estén como estén. Al final son nuestra prioridad, son nuestros hijos, hijas, y son lo más importante para nosotros, y sobre todo si hay una sospecha de que detrás hay un malestar. Esto es más fácil si todo el trabajo previo de mostrar cercanía, de generar un clima de comunicación, ya se ha trabajado. Y bueno, entramos en un momento, la adolescencia, en la que quizás no es el momento en el que más comunicativos están, y si lo están, no es con mamá o con papá, al revés, es con el grupo de iguales. Entonces, también tenemos que tener en cuenta qué es lo esperable. Pues lo esperable es que se aleje de nosotras y que quiera estar más con los iguales. Lo esperable es que se meta en su habitación cuando antes no lo hacía. Lo esperable es que si tiene un problema, a lo mejor, y no es muy grave, se lo cuente antes a su mejor amiga, mejor amigo, que a nosotras. Pero, lo que dice Maite, nosotras siempre tenemos que seguir estando ahí, mostrando accesibilidad, mostrando preocupación cuando toca, y adaptarnos al ritmo, no esperar que nos lo cuenten todo como antes, ni que seamos la primera persona a la que vienen, porque eso no va a ser así. Y a veces lo que nos pasa es que nos pilla desprevenidas como madres, y es, ostras, ¿ahora qué? Mi hijo, que ya no quiere cenar aquí conmigo y come en 2 minutos y se va, o que antes íbamos por la calle, íbamos juntos y ahora va 3 pasos por detrás porque no quiere ir a mi lado. Pues es un cambio para las madres y los padres brusco, pero a acompañar. Y si tengo dudas de si lo que le está pasando a mi hijo o hija puede ser algo que no es normal por la edad o que no es esperable, preguntar. No lo sabemos todo, no tenemos por qué, y comunicar al centro. Yo noto esto en casa, ¿qué notáis allí? Y si hay sospechas por las dos partes, pues abordarlo como corresponda. Y con el tema de entrar un poco en el conflicto, que la comunicación sea buena, no sé, es como no entrar al trapo, ¿no? Sino contenerse un poco, esperar un momento en que tu adolescente esté relajado, relajada, ¿no? Y que sea un momento propicio, ¿no?, para iniciar pues una conversación de algo íntimo de él, o que queremos preguntarle porque sabemos que, bueno, te puede estar ocurriendo algo. Porque luego, yo no sé, sus problemas para ellos son tan importantes, ¿verdad?, que tenemos que empatizar un poco también con eso, ¿no, Lidia? Sí, además cambia un poco lo que para ellos es muy importante, sí, luego para nosotros no, y tenemos que hacer ejercicio de recordar cómo lo vivimos y cómo eran importantes otras cosas, y
En todas las etapas evolutivas de nuestros hijos, elegir las batallas. Ajá. A todo no vamos a llegar. A todo no vamos a llegar, entonces, pues bueno, merece la pena entrar en una discusión que sé que se va a alargar y que no me va a dar la razón y que no vamos a llegar a un acuerdo. Si merece la pena, entramos y hablamos y explicamos que en nuestra familia esto es así porque es una norma familiar y el límite está marcado aquí y a lo mejor no lo entiendes y entiendo que te moleste este límite y tú no estás de acuerdo y lo cambiarías, pero es que es así. Y no lo vamos a cambiar y podemos negociar algunas cosas sí y otras cosas no. Si la batalla merece la pena. Si la batalla no merece la pena, pues hay que elegir y a veces no podemos llegar a todo. Lo importante es lo importante. Si estamos hablando de cuestiones de salud mental, de bienestar, de sospecha de algo, por supuesto, pero es que hay cosas que se nos van a escapar. Una cosa quería decir, desde aquí, desde el centro, también se ha estado pues dándole mucha importancia a la comunicación y vemos que más o menos se va consiguiendo el que los niños sepan a quién se tienen que dirigir, tanto al departamento de orientación, tanto al equipo directivo, al tutor, a la comisión de convivencia, para expresar lo que has dicho muy bien. Nosotros tenemos que un poco de elegir, a ver, esto está bien, esto es una tontería, aquí, pero sobre todo lo que también ha comentado Maite, el darle un abrazo, darle la mano, también el regañarles y hablarles seriamente, porque ellos necesitan, yo voy a lo mío, necesitan de unas normas, necesitan normas, señores padres, hace falta normas, y ellos se sienten protegidos, que es muy importante, protegidos, escuchados y sobre todo queridos, en el hogar y aquí, que esto realmente es una familia también. Y eso creo que lo vamos consiguiendo poquito a poco contracorriente de la sociedad, de los móviles, de las nuevas tecnologías a veces que están perjudicando. Estamos luchando por ello y los sentimientos y las emociones personalmente y bueno, y con el grupo que trabajamos es lo importante. Pues aprovechando lo que está diciendo Fátima, me ha gustado mucho lo de elegir las batallas, es verdad. Pero, a ver, a mí me gustaría que nos dieras estrategias para cuando son temas importantes, por ejemplo, normas, que ellos, por supuestísimo, no están de acuerdo, estrategias para que los padres podamos transmitirles o podamos hacer. Pues yo vuelvo al pico y pala, ya que esto es larga distancia y por supuesto las normas y los límites, coincido con Fátima, las necesitan. Lo necesitan. Y lo agradecen, ¿eh? No poner normas y límites, pues al final es negligente, igual que poner muchas y ser hiper exigente, hiper rígido, no serlo también. Les dan seguridad, saben lo que va a ocurrir, entienden que no todo se puede hacer, empiezan a entender lo que está bien, lo que está mal, a asumir que cada familia es diferente, que cada entorno tiene unas normas diferentes y que los límites están por algo. Y también eso, pues bueno, a nivel de frustración y de entender que no puedo conseguir todo, es necesario. Estrategias, pues aparte de elegir las batallas, comunicación. No siempre vamos a ganar y no siempre vamos a conseguir que nuestro hijo de 15 años diga, vale, mamá, tienes razón. Estaba yo equivocado y tenías tú la razón en esto. No, porque además es que por momento madurativo es como que empieza a crecerles en cuanto a desarrollarse partes del cerebro complejas, pero no todo a la vez. Como en lo físico, que les crecen más los brazos que las piernas y la cabeza y de momento tienen el cuerpo raro, pues el cerebro pasa un poco así. Están como muy impulsivos, pero todavía no pueden reflexionar muy profundo lo que están diciendo. Muchos cambios de estado de ánimo, mucha necesidad de hacer, pero sin como acelerador, mucho freno menos, y a veces les pedimos demasiado. Me explico. Pongo ejemplo de más pequeños. Cuando vas al parque con tus niños de 4 o 5 años y te da mucho apuro ver que no quiere compartir. Y estás tú obcecada en que tu niño comparta porque hay que compartir. Es que no está preparado madurativamente para compartir. Y lo sufres como madre porque te gustaría que tu hijo de 4 años compartiera los juguetes como un adulto, pero no puede. Pues igual, el de 15 años no puede hacerte caso todo el rato porque sí, pararse a hacer una reflexión tranquila de los motivos que te llevan a ti como madre. No, yo quiero, pues eso, impulsivo, como muy centrados en lo inmediato, el largo plazo, ese que nos preocupa de asumir riesgos, de las consecuencias, el largo plazo te llega después.
Con 15 años el largo plazo es mañana, como mucho. Mucho. Te recojo, Lidia. Yo creo que la adolescencia, o cuando ya están entrando en la adolescencia, tienen como en un pico máximo el tema de las emociones, pero el autocontrol aún no lo tienen desarrollado. Entonces ahí es donde se produce ese choque de trenes y donde les cuesta esa gestión emocional. Entonces ahí es donde, claro, tenemos que ver ese pico de emociones, esas emociones que las viven tan intensamente, pero al final tampoco tienen ese autocontrol. Ahí es donde entramos también un poco nosotros los adultos, ¿no? No para decirles lo que tienen que hacer o lo que no, porque ellos también lo tienen que ver, pero sí un poco para ayudarles o para que vayan viendo que hay diferentes soluciones a un problema que ellos lo viven al máximo. Y por puntualizar un poco lo de los límites y las normas, solamente decir que no tenemos que esperarnos a que surja el conflicto con ellos, sino que estas normas y estos límites los tenemos que ir trabajando desde casa y desde pequeñitos. Es decir, ellos tienen que saber, no demasiadas normas tampoco, porque desde pequeñitos a lo mejor 2 o 3 normas, 2 o 3 responsabilidades en casa, ¿no? Al final que lo vayan interiorizando como estamos interiorizando lo que decimos, ¿no? Lo de las emociones, hablar, normalizar, pues esto es lo mismo. Al final hay veces que vamos dejando por la falta de tiempo, todos vamos a veces pues a contrarreloj y vale, pues hazlo, ¿no? Y hay una falta de límites y claro, finalmente los ponemos cuando ya sucede el problema o cuando al final los utilizamos más como castigo muchas veces que como norma en positivo o límite en positivo, que estamos diciendo que les ayuda, que les da seguridad, que les da autonomía, porque al final ellos saben qué pueden hacer, qué no pueden hacer y no tienen que estar detrás de mamá o de papá o del familiar que esté a cargo diciéndole esto sí, esto no, ¿no? Entonces es importante que lo vayamos trabajando, normalizando para que ellos sepan que pues bueno, hay límites, hay normas y eso nos permite estar en convivencia y nos permite relacionarnos de manera adecuada, no dudar, ser autónomos, independientes y fortalecer, y aquí ya te lanzo la pregunta, fortalecer esa autoestima, ese autoconcepto, esa confianza. ¿Cómo podemos trabajar desde casa, desde los centros, a nivel general, esa autoestima y esa confianza en sí mismo en los adolescentes, que a veces es un tema que nos preocupa? Sí, pues mira, proyectos como este, proyectos como el que estamos haciendo aquí, como Proyecto Vida, es una manera de ofrecer espacios también a los equipos docentes para abordar este tema. Yo lo que me he encontrado, bueno, vosotras lo habéis visto en las sesiones en las que habéis participado y de todos los centros, es que hay una demanda por parte de todos los docentes es que no tenemos información, es que no estamos formados, es que queremos acompañar y a veces no sabemos cómo. Notamos que necesitan, pero no sé si le voy a decir algo y va a ser peor o... Al final, mostrarse accesible, conseguir que el centro sea un espacio seguro, que debe serlo, porque a veces esperamos que no muchas, pero no sabemos a veces cuántas. A veces casa no es un espacio seguro y esto sí, o debe serlo. Entonces, si poco a poco vamos trabajando para que los centros educativos los vivan como un espacio seguro y como docentes vamos adquiriendo herramientas para poder responder a tener ojo, que ya lo tenéis, el ojo está ahí, lo tenéis hecho, a ver cuando hay algo tengo que prestarle atención. Y además las herramientas que estamos trabajando en Proyecto Vida y otras muchas que tenéis, poder ir abordando y dotándoles de espacios de tiempo en los que vamos a hablar de esto, a través de juegos, a través de dinámicas, a través de reflexiones. Hay muchas formas de hacerlo. Primero vosotros y luego con ellos, para que en las horas que pasan aquí haya momentos para eso. Y normalizas hablar de cómo estás, de cómo te sientes, de cómo te encuentras. Antes hemos comentado, Lidia, el tema de las redes sociales y, en fin, es algo con lo que lidiamos, pues eso, a diario en casa, con los hijos, hijas, y a mí me gustaría un poco que nos comentaras en la salud mental de nuestros hijos, hijas, las redes sociales, ¿qué importancia tienen, ¿no? ¿Cómo de importante es o cómo de relevante es el hecho de, pues eso, de tener un poco de control o de saber un poco? Pues daría para otro podcast. Si me preguntas muy por el importante papel de las redes sociales y de la tecnología, pues el papel para mí no es muy bueno. Bueno, bajo mi punto de vista, a veces me cuesta pensar, vale, es una herramienta y como todas las herramientas, si la usas bien,
Será buena y si la usas mal, será mala. Pero, justo ayer lo hablábamos en la sesión con docentes, tienen tanto peso y tenemos tan poco control que intentas ejercer un contrapeso dando espacios, dotando de herramientas, de conocimiento, de conciencia, pero es que los pesos están tan diferenciados que no podemos abordar la importancia que para un adolescente tiene las redes sociales. Es que, ¿sabes lo que nos pasa? Que a veces no somos capaces ni de entenderlo porque no estamos ahí. Y cuando fuimos adolescentes, no estaban. Entonces, nos cuesta ver el peso real que para un adolescente tiene la red social, cómo se validan a través de lo que las redes sociales los validan, del número de seguidores, de likes, de la autoestima a través de la imagen física que muestran las redes sociales, del continuo bienestar y felicidad, y todo en las redes sociales es todo maravilloso. Para mí hay que acompañarlos. Hay que acompañar mucho y ahí. muy activamente para... Sí. Ajá. Ya, pero por ejemplo redes sociales, pero también yo creo que lo peor de todo ha sido el teléfono. Porque está en la mano todo el día. El teléfono ha sido lo peor de todo. Es que desde muy pequeños es como un premio. Te doy el teléfono con 3 años para que juegues, en lugar de decirte para que comas, para que el padre, nosotros, bueno, yo no soy madre, pero lo primero que hacemos la mayoría es darle el teléfono para que se entretengan, para que callen, en lugar de jugar con ellos y columpiarlos en el parque, o jugar un poco, pegarle una patada a un balón. Es que vamos a lo de muchas veces, es que nosotros no hemos gestionado bien tampoco las nuevas tecnologías. No las hemos... Han ido más rápido de lo capaces que hemos sido como sociedad de entender el impacto que iban a tener. Se meten en su cuarto con 14 años y lo cuentan. Y pueden estar desde las 3 de la tarde a las 3 de la mañana con el teléfono. Salen a comer y otra vez al cuarto. Ni se relacionan, ni trabajan. No. Pero mucho tanto por ciento de alumnado. Bueno, yo sé que tenemos que cerrar, pero al hilo de esto yo creo que estoy de acuerdo con Lidia que esto sería para otro podcast, pero simplemente por retomar, los límites y normas también los podemos poner cuando damos ese primer uso a ese móvil o ese primer uso en las redes sociales. Yo creo que si ponemos unas normas y desde casa las tenemos, aún así hay que luchar con la presión social de la clase. Correcto, de mi amigo tiene móvil, mi amigo sí que le deja, no él sí que juega, pero bueno, podríamos retomarlo y da para largo. Yo espero que vamos teniendo conciencia mucho más despacio de lo que corre, pero que ya empiecen a haber políticas que de alguna manera regulen el uso de los dispositivos móviles con niños, del acceso a contenidos. Correcto. Porque corre muy rápido, corre más rápido de lo que nosotras podemos adaptarnos. Eso es. Vale. Pues si te parece ya, por lo menos desde el tema de padres, a mí me gustaría que explicaras cómo yo puedo detectar que hay un problema y qué pasos a seguir, ¿vale? Detectar, como hemos dicho antes, cualquier cambio significativo en el estado de ánimo, en el sueño, en la alimentación, en la relación con sus iguales o con vosotros como familia, significativo, exacto, a pasar de estar o apático o demasiado activo, muy irritable, con mucho sueño todo el rato y desganado y como sin energía, deja de venir a clase o deja de hacer cosas que le gustan. Todos estos cambios que una madre sabe ver cuando es desgana de adolescente y sueño que le falta o es algo más, ahí sería como la primera detección. Si no sé qué hacer, el primer paso sería intentar contrastar con el centro educativo si eso que yo veo lo están viendo también ahí. Eso es, comunicación. Y si hay una coordinación, si en la coordinación sí que se detecta que, bueno, pues sí, nosotros también hemos visto que se ha ausentado, sí que lo vemos decaído o lo que sea, y no sé qué más hacer, preguntar, ¿y qué hago? ¿Dónde voy? ¿Voy al centro de salud? ¿Voy al pediatra, si es de edad de pediatra? ¿Por dónde empiezo? Que no lo sé. Porque no tenemos que saberlo todo y a veces con la salud mental, si nunca hemos tenido a nadie cerca, andamos muy perdidos. Preguntar. Lo que no sé lo pregunto y el centro educativo es un lugar perfecto para resolver estas preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos adelante. Y yo hay una pregunta que te haría, Lidia,
¿qué consejos darías a los padres para que no se sientan culpables si su hijo atraviesa dificultades emocionales? Porque a veces es difícil gestionar desde como padres un momento difícil de la vida y de repente ves a tu hijo sufriendo también. Sí, es la culpa. Nace sí. un bebé, nace una madre y nace la culpa que nos acompaña. Nos va acompañando durante todo el tiempo que somos madres porque, pues bueno, no queremos ver a nuestros hijos sufrir, si pudiéramos a las mamás con las que trabajo de bebés o de niños pequeños, siempre les digo, no podemos envolver a nuestros niños en papel de burbujas y alguna tendríamos ganas a veces de... No podemos. Lo que sí podemos es fomentar un entorno seguro, un entorno de comunicación en el que sientan que somos su refugio, que somos el lugar seguro al que siempre pueden volver y también como madres aceptar que ni lo podemos controlar todo, porque no vamos a poder y que además vamos a fallar, nos vamos a equivocar. A veces, en el malestar que haya tenido nuestro hijo o en un problema de salud mental, puede incluso que haya una parte de responsabilidad que haya sido nuestra por que no he prestado la atención que debía, porque por el motivo que sea, puede que haya una parte de responsabilidad. Pero es que no podemos no podemos controlar el 100% de los factores de la vida de nuestros hijos y además podemos fallar porque no me he dado cuenta o por el motivo que sea. Pero aún con el fallo y aún con la sensación de que no puedo llegar a todo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Acompañar todo el tiempo, mostrar que eres mi prioridad y que encima, si siento que estás en un mal momento, vas a ser mi prioridad y voy a hacer todo lo que pueda por acompañarte. Y lo que no sé, lo voy a preguntar y lo que no sepa cómo abordar, te voy a decir, no lo sé, pero vamos y lo aprendemos. Y si hay un diagnóstico de salud mental y no sé cómo abordarlo, también. Voy a preguntar a los profesionales, voy a interesarme y voy a estar al lado de mi hijo o hija y quiero que lo sepa y se lo voy a decir. Voy a estar a tu lado. Es una tarea y es un trabajo y es que se hace por amor y por muchas cosas. Entonces, pues tenemos que estar ahí con la energía a tope. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más? No. De momento yo creo que se han abordado muchas cosas. Sí, yo antes de despedirme, claro, porque parece que nos vamos a despedir, Ajá. quería deciros que en cuanto a las familias, que han salido muchas preguntas como madre, parte de Proyecto Vida nos faltaba por abordar, porque estamos abordando el trabajo con los niños y niñas, el trabajo con los docentes y nos quedaba la pata del trabajo con las familias. Y para ello comenzamos una escuela de familias también con la financiación del proyecto del ayuntamiento y la vamos a hacer en la sede de Cruz Roja y va a empezar la semana que viene si conseguimos tener un grupo cerrado de familias ya y va a ser para abordar todas estas cuestiones desde normas y límites hasta autoestima, regulación emocional, cómo hago si tengo que castigar o poner una consecuencia a algo que ha hecho mi hijo, pues todas las cuestiones que como madre nos preocupan en varias sesiones. Va a empezar prontito y si hay familias interesadas, pues se pueden dirigir a vosotras como equipo de orientación o a la Asamblea Local de Cruz Roja de Paterna para mostrar interés. En el podcast vamos a poner la información. Perfecto. ¿Y cuáles son los días que tienes? Pues iba a empezar esta semana, pero estamos intentando que haya más familias. Muy bien. Y va a ser todos los lunes de lo que queda de mayo y junio. Muy bien. En horario de tarde para intentar llegar a cuantas más familias mejor. Muy bien, pues ahora seguramente estaréis viendo la información de a quién os podéis dirigir si estáis interesados en acudir a estas charlas, ¿no? Sí. Muy bien. Sí. Muchas gracias por la información porque espero que sea útil para las familias. Eso estamos. Bueno, pues nada, nos despedimos. Agradecerte, Lidia, el trabajo que estás haciendo con el alumnado, el trabajo que estás haciendo con nosotros como docentes. Sí. Yo creo que este podcast va a ser también muy útil a las familias y va a abrir a que puedan venir, nos puedan preguntar o al menos ya sepan un poquito más sobre cómo gestionar o ayudar a sus hijos e hijas y bueno, que estamos aquí para lo que necesitéis. Y que a las madres nos deje de dar miedo lo de salud mental, que es exactamente igual que la física, salud mental. Yo agradeceros lo acogedoras que sois, porque de verdad que sois muy acogedoras siempre que vengo por la puerta y da mucho gusto venir y espero que sirva, aunque sea un poquito, ojalá. Pues muchísimas gracias, Lidia.